examen las preguntas no son tan sencillas como qué plazo. En el examen vienen casos y ustedes tienen que aplicar un medio de impugnación, un plazo, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí tal vez lo que me interesaría muchísimo es que ustedes pues vayan entendiendo, principalmente para los nuevos, la forma en que nosotros hacemos nuestras evaluaciones. Este laboratorio no tiene ningún valor, ninguna ponderación, no sirve para hacer zona, ni sirve para obtener un punto que les haga falta al momento de realizar sus pruebas. Entonces, por favor, consideren mucho esto porque efectivamente ustedes, una vez reciben su nota, ahí está el resultado. En el caso en este muy particular, les estoy trasladando las respuestas para que ustedes sepan en qué se pudieron haber equivocado. Vamos a abordar ahora ya en tema de clase, lo que ustedes ya ven en la pizarra es el juicio oral civil. ¿Por qué le pongo juicio oral civil? Pues porque hay juicio oral penal y inclusive en el juicio laboral de trabajo también es oral. Y hay otros procedimientos orales, pero yo quiero que nos concentremos a lo que efectivamente maneja nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Este código procesal data del año 1965 y quiero decirles que antes de esa fecha, antes de que entrara en vigencia el actual Código Procesal Civil y Mercantil, la Ley de Enjuiciamiento Civil del Decreto 2009 no contenía el juicio oral o el procedimiento oral. El procedimiento o el juicio oral es un juicio de conocimiento. Dentro de los juicios de conocimiento que tantas veces he reiterado yo en mis clases, encontramos el ordinario que ya explicamos en una sesión anterior, perdón, en un semestre anterior, y ahora nos estamos involucrando en el segundo proceso de conocimiento. Luego estaremos hablando del sumario y luego estaremos hablando del arbitraje, para completar los 4 procesos de conocimiento. ¿Por qué son procesos de conocimiento? Porque los procesos de conocimiento lo que buscan es declarar un derecho controvertido. Se diferencian, perdón, se diferencian de los procesos de ejecución, en que el proceso de ejecución ya el derecho está establecido. En los procesos de ejecución, que también vamos a ver este semestre, ustedes van a ver de que el ejecutante cuenta con un título que contiene una obligación, eso le llamamos título de ejecución, y con ese procede a demandar para exigir el cumplimiento de esa obligación. Entonces, en el proceso de ejecución, la obligación está establecida, lo que hay que hacer es exigir su cumplimiento, pero en el proceso de conocimiento el derecho no está establecido, sino hay que declarar ese derecho. Entonces, hemos encontrado un juicio ordinario, que es el prototipo de todos los juicios, y ahora vamos a hablar de un juicio oral, que como he mencionado y reitero, es un juicio novedoso en el Código Procesal Civil y Mercantil. No novedoso en las legislaciones, quiero decirles que en el derecho anglosajón norteamericano, en el derecho europeo, el mecanismo para la solución de conflictos es el juicio oral. Es más, dicen, yo no lo puedo confirmar porque no lo conozco, pero dicen que el procedimiento más sencillo oral que hay y más efectivo que hay es el procedimiento inglés, donde se utiliza el juicio oral. Entonces, desde épocas anteriores, desde el siglo XIX, la oralidad ha sido lo que prevalece en los procedimientos europeos, en el derecho norteamericano. Y América, pues, no se quedó atrás. Parte de Sudamérica, a finales del siglo, perdón, principios del siglo XX, en los primeros años de los años 50 del siglo pasado, por ahí por el año 1940, ya algunos países habían implementado la oralidad, uno de ellos Uruguay, con su tratadista Eduardo Couture. Y quiero decirles que en nuestro país también en 1947-48, con la divulgación del Código de Trabajo actual, pues también se implementa el juicio oral. El procedimiento laboral nuestro es oral, se llama ordinario, pero es oral, se desarrolla en forma oral. Dicho sea de paso, muchas de las disposiciones de ese Código de Trabajo se aplican en este procedimiento, fueron incluidas por los autores del código dentro de este procedimiento oral nuestro. Y este está vigente a partir de 1965. Claro, ustedes saben que ahora tenemos un procedimiento oral penal a partir de los años 90 del siglo pasado también, donde pues se implementa la oralidad. Y en general, pues eso es lo que realmente se busca en el
futuro, que los procesos sean verbales. ¿Por qué razón? Pues porque como vamos a ver en unos minutos, pues la oralidad conlleva ciertas características importantes que hacen de este proceso un proceso con mayor celeridad, con mayor economía, que son aspectos importantes para el sistema de justicia de un país. Los procesos largos y engorrosos, pues lógicamente no permiten que se haga una efectiva administración de justicia y se requiere de procesos cortos. Y esto es una de las características del juicio oral. Yo cuando hable del juicio oral vamos a utilizar, creo que por lo menos dos sesiones, o creo que tal vez tres sesiones, y vamos a verlas de la siguiente manera. En la primera sesión, que es el día de hoy, yo voy a hablar del procedimiento oral general, o sea que lo que voy a hablar ahora es en términos generales, cómo se tramita un juicio oral en términos generales. Y a partir del martes de la semana entrante, yo voy a hablar ya en forma individual de cada asunto que se tramite en juicio oral para explicarlos en qué consiste el asunto y qué características especiales tiene. Porque si bien voy a explicar hoy el juicio oral en términos generales que se aplica a cualquier juicio oral, también vamos a encontrar que en algunos procedimientos varía en cierta forma el procedimiento oral. Por explicar algo, en algunos solo hay una audiencia, aquí permite hasta tres, en algunos la conciliación es para llegar a un acuerdo de la solución del conflicto, en otro es para nombrar un notario partidor. Bueno, hay distintas vicisitudes en cada juicio oral en forma particular que vamos a estar hablando a partir de la semana entrante. Pero hoy voy a explicar cómo se tramita un juicio oral en términos generales, para que lo tengan muy presente ustedes. Puede ser que a la hora que explique un juicio en la otra semana oral, ustedes vean cierta diferencia a lo que hoy expliqué. Pero esto es lo que el Código Procesal habla de forma general y luego lo que en forma específica regula de cada asunto. Así va a suceder con el juicio sumario cuando hablemos del sumario. Igual vamos a hablar primero del procedimiento en general y luego vamos a hablar en forma individual de cada asunto, cada materia que se tramita en esta vía. Primero es importante explicarles a ustedes algunas características del juicio oral para que vayamos entendiendo realmente este procedimiento. Primero es verbal, por eso se llama oral, porque acá nosotros distinto que el juicio ordinario, yo puedo hacer peticiones en forma verbales. Puedo pedir la demanda, presentar una demanda en forma verbal, puedo interponer excepciones, contestar la demanda en forma verbal, puedo plantear impugnaciones en forma verbal, puedo proponer medios de prueba de forma verbal. Claro, siempre queda un respaldo de la escritura. Ahora en los tribunales queda un respaldo de la grabación, del audio que se graba en los tribunales para que quede constancia de ciertas actividades que se desarrollan dentro de la audiencia. Pero aquí se diferencia el juicio ordinario y de los demás procesos civiles que este proceso puede ser verbal. Se desarrolla a viva voz y todas las etapas o la mayoría de ellas podemos desarrollarla de viva voz. Esa es una principal característica, insisto, por eso se denomina juicio oral. Luego de esto, pues también se desarrolla para asuntos determinados. No es lo mismo que el juicio ordinario, que es de aplicación general para cualquier asunto que no tenga un trámite especial. Este juicio oral, pues la ley establece qué asuntos se tramitan en esta vía. El Código Procesal Civil, por ejemplo, establece en el artículo 199 que materia es de trámite en juicio oral. Ese 199 fue modificado por el acuerdo o el decreto que yo les pedí a ustedes que buscaran en internet, posiblemente para la sesión del día de hoy o por lo menos para la sesión del día martes, donde vamos a tratar de explicarlo. Entonces, vamos a encontrar ciertos asuntos determinados. ¿Cuál va a ser el éxito de ustedes, no solo en mi clase, sino en el litigio en general? Es que ustedes puedan diferenciar qué asuntos se tramitan en vía ordinaria y qué asuntos en vía oral y qué asuntos en vía sumaria. Y eso no debe ser dificultoso, es solo de entender qué asuntos en la mente son orales, qué asuntos son sumarios, porque todos los demás serán ordinarios. El ordinario es el proceso general para todo, pero excluimos de la vía ordinaria lo que la ley habla que es materia oral o lo que es materia sumaria. Entonces, vamos a encontrar en un artículo en el 199 y en otros artículos de otras leyes el procedimiento oral como el mecanismo para la solución de esos conflictos. Otro de los aspectos importantes, y aquí también quiero hacer énfasis mucho en esto, principalmente para aquellos que no recibieron clases conmigo el semestre anterior, es que debemos de manejar muy bien todas las normas de juicio ordinario.
todo lo que expliqué el semestre anterior. Por eso yo les he dicho que no me puedo aislar. En un examen que yo haga parcial no puedo aislarme de lo que vimos el semestre anterior porque tiene relación. Dice, una de las características es que aplicamos al juicio oral por analogía todas las normas de juicio ordinario que no se opongan al juicio oral. Entonces, si yo en un examen de este semestre les pregunto a ustedes que me dirijan una pregunta al absolvente en un juicio oral de alimentos, pues ustedes que tienen que aplicar lo que decía el juicio ordinario, que las preguntas se presenten en una plica, en un sobre cerrado, que la pregunta va en sentido afirmativo, sobre un solo hecho, sobre hechos personales del absolvente, sobre hechos controvertidos. Esos requisitos que vimos en el juicio ordinario son los mismos requisitos que tenemos que aplicar en el juicio oral. Si yo, por ejemplo, les digo, mire, ¿qué excepciones podrían plantear ustedes previas en un juicio oral? Pues tienen que irse al juicio ordinario y recordar que hay, conforme al 116, excepciones de caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción, litispendencia, demanda efectuosa, incompetencia, falta de personalidad, falta de perjuicio, todas las que ustedes ya saben, las aplicamos aquí también en juicio oral. Las mismas excepciones previas del ordinario las aplicamos acá. Si yo les hablo de medios de prueba y les digo, miren, presentemos un medio de prueba directo en un juicio oral, ¿cuál es el medio de prueba directo que reconocimos en juicio ordinario? Pues el reconocimiento judicial. ¿Cómo se ofrece? ¿Cómo se propone? ¿Cómo se diligencia? Ya lo expliqué. Igual se hace en el juicio oral. ¿Por qué? Porque aplicamos por analogía las disposiciones del juicio ordinario. Por eso no me puedo separar yo de todo lo que conocimos el semestre anterior con este semestre. Luego, importantísimo, como es un juicio oral, una de las características de la oralidad es que hay que desarrollarla frente a un juez. Y como hay que desarrollar la oralidad frente a un juez, es necesario que el juez esté presente un día y una hora determinada. Por eso, este juicio se desarrolla por audiencias. Lo primero que el juez hace, y aquí lo vamos a ver en unos minutos, cuando le da trámite a una demanda, es señalar una audiencia. Y en esa audiencia vamos a desarrollar el juicio. Pudiéramos desarrollar todo el juicio o pudiéramos desarrollar parte del juicio, como lo voy a explicar, pero se va a desarrollar en audiencias. Vamos a ver que normalmente es una, pero pudiera haber una segunda y hasta extraordinariamente una tercera audiencia. Pero eso voy a explicar en unos momentos cuándo va a proceder la primera, cuándo va a haber una segunda y qué va a pasar con una tercera audiencia. Pero lo importante acá es que ustedes sepan entonces que este juicio oral se desarrolla por audiencias. Y otra característica importante también es que es conciliatorio. Miren, pues, la conciliación ya le expliqué en el semestre anterior como un mecanismo para la solución de los conflictos. ¿Se recordarán ustedes cuando hablamos de las formas anormales de dar fin al proceso? Y entre las formas hablamos de la conciliación. ¿Qué expliqué de la conciliación? Dije que era una actividad que desarrolla el juez dentro del juicio buscando llegar a un acuerdo dentro del juicio y darlo por terminado mediante ese acuerdo. Expliqué yo el semestre anterior que en el juicio ordinario era optativo. Eso significa que puede ser que el juez decida señalar una junta conciliatoria si es que quiere o piensa que es conveniente, pero no es obligatorio. O que una de las partes también se lo pida al juez y el juez también determine que señalar una audiencia conciliatoria, pero no es parte obligatoria del proceso. Ni igual va a suceder en el sumario, pero en el juicio oral es obligatorio. En el juicio oral, cuando se inicia la audiencia, en el momento que se inicia la audiencia, ahí el juez tiene que intentar, disculpen, tiene que intentar la conciliación. Y si hay un acuerdo y una conciliación, pues podrá dar por terminado el proceso. Entonces, aparte de que el juicio es verbal, aparte que se desarrolla en audiencias, que en presencia del juez, pues es importante resaltar que la primera etapa obligatoria de cualquier juicio oral es la conciliación o intento de conciliación. Este proceso lo informan los mismos principios que yo expliqué el semestre anterior. O sea, si yo hablo del principio de adquisición procesal, de preclusión, el principio dispositivo, el principio de publicidad, el principio de celeridad, el principio de probidad, todos los principios se aplican, pero sin embargo aquí resaltan varios principios. Primero, el de oralidad. Aquí no es igual que en el juicio ordinario. En el juicio ordinario prevalece la escritura sobre la oralidad. Aquí prevalece la oralidad sobre la escritura. Claro, no podemos dejar a lo oral. Siempre tienen que haber un respaldo de la escritura, pero aquí hay prevalencia de la oralidad, porque los actos podemos realizarlos de viva voz. Luego hay un principio de concentración por lo mismo de las audiencias. El juez frente a él vamos a desarrollar casi
todo el proceso en una audiencia. Todas aquellas etapas que ustedes conocen del juicio ordinario, contestar la demanda, interponer excepciones, proponer medios de prueba, diligenciar medios de prueba, que nosotros desarrollamos en 9, 30 días, aquí se puede hacer el día de la audiencia, en esa audiencia. Por eso hay un principio de concentración. Ese principio, cuando lo expliqué el semestre anterior, decía, todas las etapas o la mayoría de las etapas se desarrollan en audiencias. Eso significa el principio de concentración en el juicio oral. Luego tenemos un principio de mediación. Si se va a desarrollar en audiencias, pues es importante que esté el juez. Más que importante, obligatorio. En el juicio oral, quien preside las audiencias es el juez. Esa audiencia de juicio oral, el juez va a estar ahí presente. Él va a intentar la conciliación, él va a escuchar la contestación de demanda, le va a dar trámite a la contestación, a las excepciones, él va a pedir la oposición de medios de prueba, él va a diligenciar los medios de prueba. Todo el juez presente en la audiencia. Por eso hay principio de mediación, porque hay un contacto directo del juez con las partes en esa audiencia. Y todo esto pues conlleva un principio de economía. Va a haber un desgaste tanto económico para las partes como un desgaste en la actividad jurisdiccional. Cuando yo les decía el semestre anterior que un proceso ordinario puede durar 62 días según el papel, según el código, pero en la práctica son 6 años, 2 meses, y que un juicio sumario, perdón, eran 69 días, pero que un juicio sumario puede durar 32 días, pero en la práctica son 3 años y 2 meses, no estoy fuera de la realidad. Los procesos duran eso, pero eso no es nada viable, ni tiene ninguna ganancia, ni es algo que hay que valorar en relación al sistema de justicia, porque un sistema de justicia lento no es justicia. Por ende, se requiere un proceso más rápido, menos gastos y menos desgaste en la actividad judicial en parte, y eso es el juicio oral, porque aquí prevalece un poco el principio de economía. Y el principio de celeridad, porque lógicamente este juicio, que en el juicio ordinario vamos a durar 6 años, en el sumario 3 años, en este juicio podríamos estarlo concluyendo nosotros en 1 mes, en 2 meses, o a 6 meses, por ser muy exagerado las cuestiones, porque lógicamente se está desarrollando por audiencias donde se desarrolla la mayor cantidad de etapas procesales. Y un principio de publicidad es que estas audiencias debieran de ser públicas, es decir, los tribunales juzgan a las partes, pero ¿quién juzga a los tribunales? ¿Quién juzga a los jueces? Debería ser la población. En muchos países europeos, pues las audiencias son públicas, la gente entra a la audiencia, oye al juez. Ustedes lo han visto en el derecho anglosajón norteamericano, en las películas, así como se desarrolla una audiencia penal en un tribunal norteamericano, también así se desarrolla una audiencia civil. Ahí están, yo ya me permití ver una de fijación de alimentos en Los Ángeles, donde el juez efectivamente, ahí están las partes y frente al público, porque hay otras personas ahí que pueden ser que estén interesadas en ir o que les corresponde audiencia después de la que pase, están escuchando el juicio. Eso es la publicidad. En nuestro país la situación no es tan idéntica, lamentablemente. Primero porque muchas de las cosas de juicio oral son asuntos de familia o de menores. Entonces, por esa privacidad, los jueces evitan el ingreso de personas particulares, pero lo demás debería ser permitido. Lamentablemente, nuestras audiencias de salas de audiencias solo es para que quepan sin mucho 2 o 3 personas más, además de las partes y sus abogados. Por consiguiente, es un poco difícil, pero esa es la publicidad de la oralidad, que juzguen la actividad del juez frente a un proceso en particular. Ok, ya con esas características y con esos principios que he mencionado, hoy vamos a iniciar con un procedimiento general del juicio oral. Primero, es importante recordarles que todos los procesos contenciosos en materia civil, ya sea de conocimiento o de ejecución, inician con una demanda. Así se llama la institución en la cual nosotros presentamos la solicitud. Es una demanda. Es un primer escrito, pero contiene una demanda, contiene una pretensión, por eso es una demanda. Cuando la solicitud, el proceso es voluntario, pues lo que hacemos es una solicitud. Pero bien, aquí es una demanda porque yo voy a demandar de alguien una pretensión, la condena del juez hacia una obligación o una declaración o una actividad constitutiva. Nosotros podemos presentar esa demanda en forma verbal o en forma escrita. Quiero decirles que en la práctica normalmente es escrito, porque en la práctica, aunque la ley dice que yo puedo ir ante el secretario del tribunal a levantar la demanda, muchos secretarios pues se niegan a hacer ese trabajo. Y entonces normalmente las demandas las hacemos en las oficinas y le presentamos
escritas, pero es importante resaltar que es factible ir a un tribunal y presentar una demanda en forma verbal. Claro, es importante también recordarles que una demanda cumple ciertos requisitos. Ustedes conocieron todo lo del artículo 61, designación del tribunal, nombre de las partes, del actor, residencia del demandado, domicilio, capacidad, estado civil, profesión, oficio del actor, lugar para ser notificado. Bueno, todo lo que ustedes aprendieron del primer escrito del artículo 61, pues tenemos que cumplirlo en esta demanda oral. Igual el artículo 62 que nos obliga a acompañar tantas copias como partes contrarias hayan, el artículo 79 que nos obliga a señalar un lugar para hacer notificaciones, que hoy lo hacemos a través de buzones electrónicos, lo podemos hacer y es permitido, por supuesto, y el 106, 107 que nos agregan algunos temas de la demanda, como por ejemplo lo que es el ofrecimiento de la proposición, ofrecimiento de los medios de prueba. Es decir, la demanda puede ser verbal o escrita, pero cumpliendo con todo aquello que ustedes conocieron el semestre anterior. Cuando la demanda cumple todos los requisitos de forma establecidos en la ley, el juez lo primero que hace es que no es que emplaza por 9 días como lo hace en el juicio ordinario, sino señala una audiencia de juicio oral. ¿Para qué? Para que ahí comparezcan las partes con sus respectivos medios de prueba, bajo apercibimiento, importantísimo esto, de seguir en rebeldía de la que no compareciera. O sea, si el actor no comparece, se le va a declarar rebelde, si el demandado no comparece, se le va a declarar rebelde. Acá hay algo importante que hoy voy a explicar rápidamente y que creo que no es difícil de entender, es que la ley no dice en cuánto tiempo hay que señalar a la audiencia. Es decir, ustedes presentan una demanda hoy, que es jueves, que estamos hablando del 27 de julio, puede ser que se den la sorpresa que el juez señale una audiencia para mayo del año entrante, porque la agenda de él no le permite hacerlo lo más pronto posible y le toque mayo. Estoy pensando en eso. Estamos hablando de casi un año para la audiencia. Como la ley no le da un tiempo máximo para hacerlo, podría ser un año, como podría ser una audiencia señalarse la otra semana. O dentro de 2 meses. Eso es una cuestión dependiendo de la agenda que tenga el juzgador. Pero bien importante resaltar que lo que la ley sí exige es un tiempo mínimo que debe de prevalecer entre la notificación y la audiencia. Lo que dice la ley, eso lo encuentran ustedes en la ley, los invito a que lean a partir del artículo 199 el día de hoy, van a encontrar que lo que dice la ley es que para que la audiencia sea válida, la audiencia de juicio oral sea válida, debe mediar 3 días, debe de mediar 3 días entre el acto de la notificación y la audiencia misma. Entonces me trato de explicar. Si yo tengo una audiencia el día lunes de la semana entrante y me la notifican hoy, esa audiencia legalmente no podría llevarse a cabo, porque entre el día lunes y el día de hoy solo hay de por medio un día, que es el día viernes, el día de mañana. Entonces, para que sea válida la audiencia del lunes de la semana entrante, a mí me tuvieron que haber notificado el martes de esta semana. ¿Por qué el martes? El martes fue el día de la notificación, 3 días de por medio serían miércoles, jueves y viernes, y el lunes legalmente podría llevarse a cabo la audiencia. Cuando ustedes tengan una demanda de juicio oral, yo casualmente acabo de recibir una demanda de juicio oral y lo primero que vi fue el día de la audiencia y lo tenemos para agosto. Entonces, aquí, pues lógicamente he sido notificado con la anticipación debida porque de aquí al 20 y pico de agosto que está la audiencia, sobran más de 3 días, pero lo mínimo es que haya 3 días. Entonces, ustedes, en el momento en que le llegue una demanda oral, pues verifiquen el día de la audiencia y determinen que se cumpla como esto, como un requisito previo obligatorio para que la audiencia se desarrolle con legalidad. Si no, pues podrá ser motivo de una nulidad. ¿Cómo se desarrolla la audiencia? Bueno, la audiencia, el día de la audiencia, suponiendo que la audiencia es hoy, la audiencia era a las 10 de la mañana, mis primeros consejos, que no están en la ley, pero tengo que decírselos a ustedes, mis futuros abogados, es que las audiencias son puntuales. Aquí no se utiliza la ley chapina, la hora chapina. Aquí a las 10 de la mañana llego a las 10:30 de la hora chapina. No, ustedes llegan a las 10:30 y ustedes ya no entran a la audiencia y son declarados rebeldes. Si la audiencia es a las 10 de la mañana, ustedes tienen que estar desde las 10 de los 10 por lo menos en la sala de audiencias ya preparados. Con, en el caso de ustedes, futuros abogados, con
su carnet de colegiado activo y en el caso de los clientes con su DPI. Solo lo que principalmente hay que llevar. Si su cliente no va identificado, no lo va a dejar ingresar y si usted no va identificado, tampoco lo va a dejar ingresar y si llegan después, un minuto después, posiblemente la otra parte se oponga a que ustedes ingresen a la audiencia por la impuntualidad. Entonces, si la audiencia es a las 10, mi recomendación es que estén. Yo no acostumbro llegar mucho tiempo antes, pero tampoco acostumbro llegar en carreras. Estoy pensando muy viable estar 15, 20 minutos antes de la hora señalada en la audiencia. El juez los va a pasar a la audiencia, el juez va a identificar a los abogados y a las partes y una vez ya identificados y las partes va a iniciar la audiencia. Y la audiencia la va a iniciar, como dijimos, primero con un intento de conciliación. En un momento voy a explicar de qué consiste. Entonces, primero va a intentar una conciliación. Si no hay conciliación, entonces va a ir a una ratificación de la demanda. Esto de la ratificación de la demanda no lo van a encontrar en la ley. Ustedes van a leer todo el juicio oral y no van a encontrar que en la audiencia hay una ratificación de la demanda, pero en la práctica sí se desarrolla y tiene una razón de ser, muy sencilla. Si ustedes recuerdan, más o menos, tal vez esto me lo van a contestar al aire y pueda dar la oportunidad para que alguien me lo pueda responder, es hasta en qué momento en un juicio ordinario puede la parte actora ampliar su demanda. ¿Alguien recuerda esto? ¿Hasta en qué momento puede ampliar su demanda? ¿O en qué momento ya no la puede ampliar? Sí, Carlos, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Sería hasta contestar la contestación de la demanda? Sí, Carlos, exactamente. O sea, yo puedo ampliar la demanda una vez no haya sido contestada. Si la otra parte contesta la demanda, yo ya no la puedo ampliar, precluye para mí. Entonces, yo, actor, en un juicio ordinario, si la parte demandada no ha contestado la demanda, yo puedo ampliar mi demanda. Ahora, ¿qué pasa en el juicio oral? En el juicio oral, si ustedes se dan cuenta, conforme a las reglas, después del intento de conciliación vendría la contestación de la demanda. Entonces el juez, antes de darle la palabra al demandado para que conteste la demanda, le pregunta al actor si va a ampliar su demanda o la va a ratificar. Esto lo hace más que todo para cerrarle y precluirle su derecho de ampliar la demanda. Porque no vaya a ser que empiece el otro, el demandado, a contestar y diga el actor, mire, señor juez, pero yo quería ampliarla. Entonces le pregunta primero, ¿usted ratifica su demanda o la va a ampliar o la va a modificar? Si la parte dijera, mire, señor juez, yo voy a ampliar la demanda, entonces la amplía y el juez suspende la audiencia y señala otro día para continuar la audiencia porque hay una ampliación de la demanda. Pero si él dice, la ratifico, entonces el juez ya le da la oportunidad al demandado a contestar la demanda. Esto, lógicamente, pasa en el juicio ordinario y aquí también por analogía aplicamos de que puede puede ampliar la demanda una vez no haya sido contestada. Luego viene, transcurrido esto, si hubiera ratificado, entonces viene la contestación de la demanda. Si yo les hubiera preguntado en el juicio ordinario y les dijera qué se plantea antes de la contestación de la demanda, ¿qué me podrían responder ustedes en un juicio ordinario? Bueno, ¿Excepciones previas, licenciado? claro, así es, gracias, Ana Rebeca. Sí, son excepciones previas. En el juicio ordinario, previamente a contestar la demanda, yo interpongo excepciones previas que se resuelven previamente a entrar ya a la contestación de la demanda. Entonces, yo tengo 6 días en un juicio ordinario para interponer excepciones y luego, ya resueltas las excepciones, ya entro a contestar la demanda. En el juicio oral no pasa eso. En el juicio oral, el demandado contesta la demanda y al contestar la demanda debe interponer todas las excepciones. ¿Cuáles son todas? Previas y perentorias. Si él tiene previas y perentorias, serán previas y perentorias. O solo previas o solo perentorias, pero lo voy a hacer hasta que conteste la demanda. Entonces, aquí no es previamente. Por el principio de concentración, el principio de celeridad, la ley estableció, el legislador estableció que las excepciones se plantean junto con la contestación, no antes, junto con la contestación. Entonces, ¿qué clases de contestación? Pues ustedes ya lo saben, puede allanarse, si se allana, pues no va a interponer excepciones, se allana y hay que dictar sentencia, pero puede contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepciones previas y perentorias, o solo previas o solo perentorias. Bueno,
O puede reconvenir, inclusive contestar y reconvenir. Esas normas las entendieron en el semestre anterior. Eso es lo que el demandado puede hacer. Yo lo voy a poner complejo. Vengo a contestar la demanda en sentido negativo, a interponer la excepción previa de demanda efectuosa, a interponer la excepción previa perentoria de tal cosa y a reconvenir al actor. Todo eso lo puedo hacer en ese momento. O lo hago más sencillo, vengo solo a contestar la demanda en sentido negativo. O vengo a contestar la demanda en sentido negativo, interponer la excepción previa de demanda efectuosa. O vengo a contestar la demanda en sentido negativo y a interponer la excepción perentoria de tal cosa. Entonces, así es como uno lo hace. Si ustedes presentan previamente las excepciones, el juez se los va a rechazar por prematuras. Le va a decir no al lugar por el estado que guardan los autos, no al lugar por prematuras y no le va a dar trámite. Ustedes contestan la demanda en sentido negativo e interponen las excepciones que quieran, previas y perentorias. Esto basado en el principio de concentración y de celeridad. Claro, ahí hay una duda sobre el tema de cómo se resuelven las excepciones previas. Más adelante espero poder poner en la presentación el artículo que es un poco inentendible, pero yo quiero que con mi explicación quede claro más adelante. Pero aquí lo que quiero es que veamos muy rápidamente eso. Luego viene la proposición de los medios de prueba y el diligenciamiento. Si se dan cuenta, en un día se está llevando a cabo casi todo. Lo único que aquí nos queda pendiente es la sentencia. Alguien me va a decir, pero aquí no se habla de día para la vista. Y se van a dar cuenta que en el juicio oral no hay día para la vista como en el juicio ordinario. ¿Por qué razón? Porque la vista surge porque estamos juzgando expedientes, documentos. El juez ha tenido documentos en todo el juicio ordinario y el día de la vista trae el expediente a la vista. En el juicio oral no, en el juicio oral hay un contacto directo, el juez ha escuchado a las partes en la audiencia, entonces no tiene por qué estar señalando un día para alegatos cuando ha tenido ese contacto y ha escuchado. Por eso en el juicio oral no vamos a encontrar un día para la vista. Pero todas las etapas que ustedes ven acá, que allá en un juicio ordinario se desarrollan en 39 días hábiles, si bien nos va, aquí se está desarrollando el mismo día. Eso ya es principio de concentración. Pero voy a explicar cada una de esas etapas de la práctica de la audiencia para que no tengamos ninguna duda. Primero, dije que era la conciliación, porque el juez debe tratar de buscar un avenimiento entre las partes en el proceso. Miren, si realmente en todos los procesos hubiera un intento de conciliación, estoy yo casi seguro que estaríamos resolviendo controversias más rápido. Es decir, lo que pasa es que no intentamos la conciliación. Entonces, voy a poner el ejemplo de un juicio oral de alimentos. Es el típico proceso oral y que a usted les va a llegar mucho a su bufete. Todo el mundo requiere alimentos, pues todo el mundo está obligado a dar alimentos y si no se da, pues van a ir a reclamarlos. Bueno, cuando hay una demanda de juicio oral, voy a suponer un supuesto. La señora A y sus dos hijos menores de edad requieren de su esposo y padre de los menores una pensión alimenticia. El señor no les ha dado o no les da lo suficiente o les da muy poco o les da cuando se les dé la gana y entonces la señora quiere que se fije por parte de un juez un monto determinado. Plantea un juicio oral, hace sus explicaciones por qué las posibilidades de él, por qué las necesidades de ella, y pide como una pretensión que al señor le condenen a pagar 5,000 quetzales en concepto de pensión alimenticia. 2,000 para cada uno de los hijos menores y 1,000 para ella, 5,000 quetzales. Esa es la pretensión de la señora. Entonces, le señala a la audiencia el día de la conciliación, antes de que conteste la demanda, el juez va a intentar la conciliación. Y lo primero que el juez va a hacer es, bueno, vamos a entrar a la etapa de conciliación. Señor, el demandado, usted ya sabe cuál es la pretensión de la señora, ella quiere 5,000 quetzales, ¿usted qué dice a esa pretensión de la señora? Y el señor, pues igual, como pasa muy llorón, como pasa con muchos, va a decir, pues mire, yo no puedo. Mi trabajo no me lo permite, posiblemente no lo pueda, pero posiblemente sí, pero la idea es que no quiere dar la cantidad que ella le pretende y por consiguiente le va a poner un montón de justificaciones al juez que trabaja en un lugar donde no tiene un salario fijo, que sus ingresos oscilan a veces entre 2,000, 3,000, 4,000, que está bueno. Y en conclusión le va a decir, señor juez, pero haciendo un gran esfuerzo, yo ofrezco dar 1,500 quetzales. 500 para cada uno de mis hijos y 500 para la señora. Entonces ahora ya hay dos propuestas. 5,000 que quiere ella, 1,500 que quiere el señor. Entonces el juez continúa buscando un avenimiento y le dice a la señora, ¿usted qué piensa? ¿Le alcanzarán 1,500? Y la señora le va a decir, no, señor juez, eso no me alcanza, apenas me sirve para pagar ni siquiera la renta, ni siquiera la luz, ni siquiera el cable, lo que sea.
y yo lo que haría era dejárselo en 4,000, como que fuera mercado. Que me dé 4,000 quetzales, que me dé 1,500 para cada hijo y 1,000 para mí, y con eso no me conformo. Entonces el juez habla con el señor frente a todos sus abogados, buscando un mecanismo de conciliación, y al final me trata de convencer al juez, al señor, que haciendo un esfuerzo, y el señor dice, bueno, como haciendo un gran esfuerzo, y porque usted me lo pide, señor juez, yo le ofrezco 2,000. Y bueno, y entonces el juez le pregunta a la señora y le dice, bueno, para no cansarles, porque si sigo aquí, no puedo hablar de media hora de una conciliación o de 1 hora de negociación. Al final el juez logra un acuerdo. Y sucede que quedan en 3,000 quetzales. El señor está de acuerdo en darle 3,000 a la señora, y la señora está de acuerdo en recibir 3,000. Eso sí, el señor quiere que esos 3,000 se repartan en 1,400 para cada hijo y 200 para la señora. Y la señora está de acuerdo. Entonces van a ser 3,000 quetzales a razón de 1,400 para cada menor, 200 para ella. Los dos están de acuerdo, y como están de acuerdo, entonces el juez en esta fase establece de que se pusieron de acuerdo en eso, y redacta ahí mismo un convenio donde el señor se compromete a proporcionar en concepto de alimentos a favor de la señora y sus 2 menores hijos la cantidad de 3,000 quetzales a razón de 1,400 para cada uno de los menores y 200 para la señora. Cantidad que va a ser efectiva entre los primeros 5 días de cada mes en una cuenta que se abre en la tesorería judicial y que garantiza la obligación de prestar alimentos con el salario que devenga en tal lugar. Ese convenio lo firman las partes ahí y se terminó el proceso. O sea, nuestro juicio oral ha terminado, ha cumplido su objetivo, ya hay una pensión fijada, no la fijó el juez unilateralmente, sino se fijó por acuerdo de las partes. Termina el proceso, cada parte se lleva le pide una certificación de ese convenio que le va a servir en el futuro para reclamar cualquier incumplimiento. Ese documento es un título de ejecución, de la misma característica que hubiera sido una sentencia. Entonces, se terminó la controversia mediante un acuerdo, una conciliación, y ahí termina nuestro procedimiento. Claro, no nos interesa terminarlo para efecto de explicárselos a ustedes. Vamos a continuar pensando que no hubo conciliación. Y como no hubo conciliación, entonces veo en el demandado a contestar la demanda. Como les digo, el demandado podría tomar las mismas actitudes de juicio ordinario. Pensemos en la primera actitud, sería allanarse, contestar en sentido afirmativo, y por ende decir el demandado, mire, estoy de acuerdo con los 5,000 quetzales que quiere la señora. Y entonces él se allana a 5,000, y el juez de una vez dicta sentencia y condena a pagar 5,000 quetzales de pensión alimenticia. Puede ser que el demandado diga, no llegue, no comparezca, no se presente, entonces se le va a declarar rebelde. Acá, recuérdense, en el juicio ordinario la rebeldía era negación. Si alguien es rebelde en un juicio ordinario, niega. Aquí no, aquí va a variar. Eso lo voy a explicar cuando hable de cada materia. El juicio oral, en general, la rebeldía es negación, igual que el juicio ordinario, pero hay ciertos procesos, como los alimentos, por ejemplo, como la rendición de cuentas, como la jactancia, como la división de la cosa común, como la ínfima cuantía, donde la rebeldía es aceptación. Fíjense qué interesante. El allanamiento aquí puede ser expreso y un juicio de alimentos puede ser tácito, porque sin un juicio de alimentos el demandado no llega, el juez tiene por aceptadas las pretensiones de la actora. Pero eso lo voy a explicar cuando hablemos ya del juicio de alimentos. En términos generales, podría ser una negación tácita con una rebeldía, en términos generales. Bueno, pero si contesta la demanda en forma expresa, en forma negativa, el demandado al contestarla, por principio de concentración debe interponer todas las excepciones previas y todas las excepciones perentorias juntamente con esa contestación. Ya les dije, no se hace de la siguiente forma. No pueden decir usted, señor juez, vengo a interponer excepciones previas de A, B, C, D y a contestar la demanda. No, vengo a contestar la demanda en sentido negativo, a interponer las excepciones de falta de personalidad y la excepción perentoria de tal cosa. En ese orden vamos a contestar la demanda nosotros, y el juez no va a tener por contestar la demanda, va a tener por interpretar la excepción perentoria y le va a dar trámite por una vía incidental especial que voy a explicar acá a las excepciones previas. Pero lo importante acá es que recuerden que las previas no son previa a la contestación, sino son con la contestación de la demanda. Luego de haber contestado la demanda del demandado, si no hubieran habido excepciones previas que tramitar ni que resolver, entonces entramos a proponer medios de prueba. ¿Se recuerdan del procedimiento probatorio que expliqué el semestre anterior? ¿En qué consiste? En que se ofrecen o se anuncian, se proponen y se diligencian. ¿Dónde se ofrece en el juicio ordinario los medios de prueba por el actor? En la demanda.
¿Dónde se ofrecen por parte del demandado? En la contestación de la demanda. ¿Dónde se proponen en el juicio ordinario o cuándo se proponen los medios de prueba? Cuando se abre prueba por 30 días por cualquiera de las partes. ¿Y dónde se diligencian? Cuando se abre prueba por 30 días por parte del juez. Aquí no, aquí es una audiencia. Y en esa audiencia, al momento después de esto, viene entonces el juez y le pregunta a la parte actora, bueno, sus proposiciones de medio de prueba, y la parte actora le dice, mire, señor juez, propongo la declaración de parte. Aquí está el pliego de preguntas, la aplica. También propongo la declaración de testigos A, B, C y D, y aquí está el interrogatorio. Y también propongo un reconocimiento judicial y propongo los documentos A1 y 2. Luego le va a preguntar al demandado, ¿y usted demandado? Pues yo propongo, señor juez, también la declaración de parte, aquí está la aplica. También propongo documentos, el 3 y el 4, y aquí está. Eso lo tuvieron que haber ofrecido cada uno en su demanda uno y en su contestación el otro. Y entonces el juez, cuando ya reciben esos medios de prueba propuestos, entonces el juez procede a diligenciar los que material y legalmente puede hacer. Cuando digo material y legalmente puede hacer, es que puede existir la posibilidad de que legalmente no lo pueda diligenciar. Voy a poner varios ejemplos. ¿Cuánto tiempo se requiere o con cuánto tiempo de anticipación debe notificársele, estimados y futuros colegas, a su cliente para que preste declaración de parte? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Pregunta para ustedes. El semestre anterior lo dijimos. Dígame un número del 1 al 3 que no sea ni el 1 ni el 3. 2. Okay. Con 2 días de anticipación, correcto, con 2 días. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación hay que notificar un reconocimiento judicial? También dígame un número del 1 al 3 que no sea ni el 1 ni el 2. 3. Ya veo que tan fácil en mis exámenes. 3. Y para la declaración de testigos también son 3 días. Ok, si en este momento, el día de la audiencia, me están presentando la plica, me están proponiendo testigos y lo interrogatorio, me están pidiendo un reconocimiento judicial, el juez legalmente no puede ir a hacerlos inmediatamente. ¿Por qué? Porque no ha cumplido los 2 días que tuvo que haberse notificado a la parte que va a prestar declaración para que la preste, ni se le ha notificado con 3 días la declaración de testigos que van a prestar, ni el reconocimiento judicial. Esas pruebas no las podría desarrollar ese día. Para esas pruebas tendrá, porque legalmente no puede, señalar una segunda audiencia dentro de 15 días, dentro de 10 días, para que se practique el reconocimiento judicial, la declaración de testigos y la declaración de parte. ¿De acuerdo? Ahora, la prueba documental se le puede recibir inmediatamente, es decir, se tiene como prueba el documento 1 y 2 de la parte actora y el documento 3 y 4 de la parte demanda. Entonces, el juez va a diligenciar algunos medios de prueba que sí legalmente puede y otros que no puede porque legalmente no lo puede hacer, tendrá que diferirlos para la segunda audiencia o inclusive una tercera audiencia. Aquí también hay algo importante. Ustedes saben que hay 2 medios de prueba privilegiados. Así lo expliqué en el juicio ordinario. ¿Cuáles son? Declaración de parte. Perdón, don Carlos. Declaración de parte, prueba de testimonio de testigos, perdón. No, declaración de parte sí, la prueba de testigos no. Pero muchas gracias. Fíjese que no los estoy viendo. Conteste cualquiera, que no, lo más que leo es el nombre. Pero eso no, con la confianza. Yo creo que hay muchos que sí saben eso. ¿Cuáles son las 2 pruebas privilegiadas? ¿Por qué son privilegiadas? Porque pueden ofrecerse y proponerse y diligenciarse en cualquier estado del proceso. Así lo expliqué en juicio ordinario. La declaración de parte es una y el otro. Es el reconocimiento judicial, licenciado. Sí, muchas gracias, Luis. Sí, el reconocimiento judicial. ¿Por qué son el reconocimiento judicial y la declaración de parte privilegiados? Porque yo los puedo ofrecer, proponer y diligenciar en cualquier estado del proceso. Entonces, lo mismo aplica en juicio oral. Si yo, por ejemplo, amigas y amigos, en mi demanda oral, cuando presenté mi demanda, acompañé la plica, puedo pedirle al juez en la demanda que el día de la audiencia el demandado también preste declaración. Pero ya cumplí con la plica y la estoy pidiendo, y como es privilegiada, entonces lo puedo hacer. Y entonces el juez aquí, como la plica ya venía en la demanda, se notificó con la anticipación debida a la demanda, el juez apercibe al demandado a que en la misma audiencia preste declaración. Entonces el juez sí puede realizar la diligencia de declaración de parte.
Pero reitero, ¿cuál fue el requisito? Que se acompañó la plique y entonces el juez señaló día y hora para audiencia en juicio oral y de una vez citó a la parte a prestar declaración, porque era privilegiada. Eso no lo podría hacer con la prueba testimonial, pero son excepciones. Entonces, si ustedes quieren que de una vez el demandado preste declaración en la misma audiencia, presentan la plica con la demanda y le piden al juez que señale día y hora para la audiencia en juicio oral y en que esa misma audiencia preste declaración la otra parte. Ahí legalmente sí podría hacerlo por ser una prueba privilegiada. Pero bien, continuemos después del diligenciamiento de medios de prueba. Recuérdense que esos medios de prueba que va a diligenciar el juez son solo aquellos que han sido ofrecidos y propuestos. Si un medio de prueba se propone y no fue ofrecido, el juez lo va a rechazar, porque el requisito es que la prueba ingrese legalmente al proceso, habiendo sido anunciada en la demanda o la contestación y habiendo sido propuesta en este momento oportuno. Si el juez no puede en una primera audiencia desarrollar, ya sea por aspectos materiales, ya el tiempo se fue, ya se terminó el día laboral, señalará una segunda audiencia, o porque legalmente no pueda diligenciar, señalará una segunda audiencia. La segunda audiencia puede desarrollarse en un tiempo máximo de 15 días. Puede ser antes, pero un tiempo máximo 15 días. Si todavía hubieran medios de prueba por diligenciar, se puede señalar una extraordinaria 10 días después de la segunda. Entonces, como les decía en un principio, el juicio oral es una audiencia, pero puede haber hasta una segunda y una tercera, solo que esa segunda y esa tercera son solo para diligenciar medios de prueba, no es para otra cosa. Entonces, en la primera audiencia desarrollamos todo y el diligenciamiento de medios de prueba se puede diferir para la segunda y la tercera audiencia, 15 días y 10 días después. Por último, bueno, antes de llegar a lo último, pues también hay incidentes y nulidades. Las nulidades se tramitan en la vía incidental. El juicio oral, como es verbal, quiero decirles aquí, es bien importante resaltar estas cosas. Cuando yo he hablado tantas veces de los incidentes, les he dicho que hay incidentes de hecho, incidentes de derecho, que los incidentes de hecho se prueban, que los incidentes de derecho no se prueban, que hay incidentes de simultánea sustanciación, que hay incidentes de sucesiva sustanciación, que hay incidentes que se tramitan en cuerda separada, que el incidente se audiencia por 2 días y si se habrá prueba son 8 días y se dicta auto en 3. Todo eso que se lo he dicho no está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Todo eso está regulado en la ley del organismo judicial. El Código Procesal Civil habla de incidentes, nos difiere y nos refiere a la ley del organismo judicial. Ahora bien, en el juicio oral, los incidentes sí, su trámite sí lo establece el mismo juicio oral. O sea, aquí no nos vamos a la ley del judicial porque el Código Procesal Civil en el capítulo de juicio oral dice que hay incidentes y nulidades, pero en estos incidentes en el juicio oral ya no se da audiencia por 2 días, como dice la ley del orden judicial, se da audiencia por 24 horas. Entonces, cualquier incidente que ustedes planteen, una excepción, una nulidad, cualquier incidente, hay que dar audiencia por 24 horas a la otra parte. Y no hay que abrir la prueba por 8 días el incidente, sino que esa prueba se debe recibir en cualquiera de las audiencias de prueba. O sea, en la primera, en la segunda o en la tercera. Y se puede resolver ese incidente, se resuelve 3 días después y si no es factible se puede resolver en la sentencia. Entonces, los incidentes, el trámite de los incidentes cambia. Aquí es importante, si yo les hago una pregunta de un trámite incidental en juicio oral, no es el mismo incidente de juicio ordinario, ni el mismo incidente de juicio sumario, ni de juicios ejecutivos. Para ellos aplicamos la ley del orden judicial, pero para el juicio oral es muy claro y muy concreto su trámite de incidentes y nulidades que está establecido en el mismo capítulo de juicio oral. Téngalo muy presente, por favor. Luego, como todo proceso, su procedimiento normal termina con una sentencia. Y esta sentencia debe dictarse dentro de los 5 días siguientes de la última audiencia. Si hubo una audiencia, 5 días después. Si fueron 2 audiencias, 5 días después. Y si fueron 3 audiencias, 5 después de esa última. O sea, 5 días después de la última audiencia se dicta la sentencia, salvo, dice la ley, en caso de allanamiento o confesión, que la ley dice que serán 3 días. ¿Por qué razón? Porque sea allanamiento y confesión, pues el juez no le queda más que declarar con lugar la demanda y por ende no requiere mayor análisis para tomar su decisión. Creo que está de más el artículo, igual pudo haber dejado 5 días, que al final en la práctica la sentencia nunca se dicta en esos planos. Pero para que sepan, si es una sentencia normal, 5 días después de terminar la última audiencia, la que sea, donde termine, la primera, segunda o tercera, y si fuera allanamiento o confesión, 3 días después de ese allanamiento o confesión.
En cuanto a los medios de impugnación, ustedes acabamos de ver esa clase, ustedes acaban de hacer un laboratorio, hay aclaración, hay aclaración, hay ampliación, hay ampliación. ¿En qué tiempo se interpone? 48 horas. Hay apelación, hay apelación. ¿En qué tiempo se interpone? 3 días. Pero en el caso de la apelación, aquí hay una limitante. En el juicio oral no es apelable igual que en el juicio ordinario, todas las sentencias y los autos que dan fin al proceso. Aquí solo son apelables las sentencias. Un auto de excepciones previas no sería apelable. Aquí es donde yo creo, a una pregunta que me hicieron la semana, el día martes, aquí es donde yo creo que contra ese auto que resuelve excepciones previas, como no cabe la apelación, podríamos plantear una nulidad por violación de ley. Pero bueno, eso es materia de otro costal. Importante, hay revocatorias, se revocan los autos, hay reposición, se reponen. Lo que sí no va a haber, por supuesto, es casación, porque la casación solo procede contra juicios ordinarios y aquí estoy hablando de un juicio oral. Por consiguiente, no va a haber casación, pero hay todos los medios de impugnación en los plazos y las condiciones que ustedes los conocimos en la clase anterior. Por último, estimados amigos, esto va a ser materia del día martes, pero se lo pongo muy rápidamente. Vamos a hablar de cuál es la materia que se tramita en esta vía. Esto debemos dejarlo ustedes bastante bien. Aquí van a hablar ustedes de juicios por cuantía. Ustedes aquí van a ver que hay asuntos de menor y de ínfima cuantía, van a saber la diferencia entre lo que es menor y lo que es ínfima. Eso de menor tiene mucha relación con reglas de competencia que vimos el semestre anterior. Se recuerdan ustedes que menor cuantía en la capital son 50,000 para abajo, menor cuantía en las cabeceras departamentales 25,000 para abajo, menor cuantía en los municipios 15,000 para abajo, eso ya lo saben ustedes, pero no saben qué es la ínfima cuantía. ¿Por qué hay una diferencia entre menor cuantía y ínfima cuantía? ¿Hay diferencia en el trámite? Sí la hay. Y luego una modificación a ese artículo 199, fue esa literal C, que es número 3, donde antes decía todo lo relativo a la obligación de prestar alimentos y ahora agrega todos los asuntos de familia. Hoy se están agregando todos los asuntos de familia. Quiero contarles que inclusive los jueces están tramitando en vía oral el divorcio por causal determinada, por esta modificación, algo que yo no comparto porque creo que queda una laguna en la ley, pero por supuesto no comparto, no porque no sea procedente, no sea viable, no sea una cuestión que es útil. Yo creo que lo oral es útil. Lo que pasa es que cuando hicieron la modificación dejaron para mí una puerta abierta y el juicio de divorcio seguía siendo vía ordinaria. Sin embargo, los jueces en la capital todos están tramitando los divorcios por causal determinada en vía oral. Algo que reitero, yo no comparto todavía por algunas cuestiones que podré explicar cuando hablemos de este tema. Entonces, esta literal fue modificada por ese artículo y ahora aparece en la forma en que se lo estoy señalando en la presentación. También vamos a encontrar que se tramita en juicio oral rendición de cuentas, que es cuando terceros administran bienes de otros y no rinden las cuentas o no las rinden cabal. Vamos a encontrar la discusión entre copropietarios de la copropiedad, o sea, división de la cosa común, la jactancia, para que entiendan qué es la jactancia. Yo le digo que es el juicio masoquista, ustedes oportunamente les diré por qué, y cualquier otro asunto que por convenio de las partes o por discusión de la ley se tramite en esta vía. Vamos a ver otros casos que aparte del Código Procesal Civil y Mercantil se tramitan en vía oral. Eso es en términos generales lo que yo quiero explicar el día de hoy en relación al juicio oral. Los dejo a ustedes en el uso de la palabra para que si tienen alguna inquietud pues me digan o la hagan para ir resolviendo algunas cuestiones de esa naturaleza. Así que los dejo a ustedes en los minutos que quedan para que puedan preguntar si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna sugerencia, lo que ustedes, por favor. Licenciada, perdón. Sí, Ana, por favor. En los medios de impugnación, usted indicó que no aplica no existe casación porque es solamente para juicio ordinario. Pero anterior a esto, habló algo respecto a que usted plantearía nulidad. ¿Me podría recordar la oración completa? Es que no lo recuerdo. Sí, Ana Rebeca, lo que yo les decía casualmente ayer, perdón, el martes, no sé si es esta sección o en la otra, no recuerdo qué sección, un compañero de ustedes muy atinadamente me dijo qué diferencia había en una revocatoria y una nulidad de los decretos, porque él no encontraba si un decreto era revocable o podía plantearse la nulidad. Yo le explicaba a él
que lamentablemente no queda muy claro para la gente y muchos abogados plantean revocatoria contra decretos, pero también nulidad contra decretos cuando violan la ley. Y inclusive algunos colegas cuando me preguntan, Lick, ¿y esto es revocatoria o nulidad? Le digo, usted plantea la revocatoria y además plantea la nulidad. Si no le dan trámite a su revocatoria, pues está la nulidad. Y plantea, como son tiempos distintos, una en 24 horas y la otra en 3 días, entonces lo puede hacer. Sin embargo, cuando yo profundizo un poco más, soy de la opinión que la nulidad realmente no procede contra decretos. Es mi particular punto, sino procede contra aquellas resoluciones de fondo que no son apelables. O sea, usted tiene la posibilidad de plantear dictar un auto. Y en el auto de una excepción, vamos a pensar en una excepción en juicio ordinario. ¿Qué dice en relación a la apelación? Son apelables los autos que den fin al proceso. Usted plantea una excepción previa y se declara sin lugar. Como se declara sin lugar, la excepción previa es un auto que no está dándole fin al proceso. Entonces, yo no podría plantear la apelación. Entonces, aquí podría plantear la nulidad. Como esa resolución de fondo no es apelable, entonces podría plantear la nulidad. Pero para mí la nulidad debería proceder contra resoluciones de fondo que no son apelables. Ese es mi particular punto de vista. Pero si me preguntan la práctica, pues yo me hago la vista gorda y si a mí me interesa plantear la nulidad contra una revocatoria, perdón, contra un decreto, planteo nulidad contra un decreto. Pero la nulidad debería de proceder contra resoluciones de fondo que no son apelables. Quiero contarles una rápida historia, según me lo contaron. Cuando el código ya estaba por aprobarse, ya los autores del código lo habían dejado, decía, todos los autos y todas las sentencias son apelables. Decía, si todos los autos y todas las sentencias son apelables. Y entonces vino alguien y dijo, no hombre, reduzcamos eso, si todas las autos, todas van a ir a la sala de apelaciones, mejor pongamos todas las sentencias y los autos que dan fin al proceso. Y lo cambiaron. Ahora, ¿qué sucede? Los autos que no le dan fin al proceso y los autos que no resuelven, esos como no son apelables, plantean la nulidad. Le dan un trámite a la nulidad y la resolución de la nulidad es apelable. Entonces, al final, el auto que no es apelable procede a la nulidad y la resolución de la nulidad es apelable. Entonces, alargaron el tiempo con los autos. Entonces, mi punto de vista es que la nulidad procedería contra autos que no son apelables. Pero déjemelo solo a mí, no me haga mucho caso, porque usted como abogada, a la hora que planteen un decreto y se pasaron las 24 horas para plantear la revocatoria, todavía tiene 2 días para plantear la nulidad. No sé si más o menos queda claro. Sí, licenciado, gracias. Vayan a recasar. Don Carlos, por favor. Gracias, licenciado. En el juicio ordinario, el orden de las etapas es la presentación de las excepciones previas en primer lugar y luego la contestación de la demanda. Ahora, en el juicio oral, ¿puede variar el orden o siempre se respetan? Como aquí ya no es por etapas, sino por audiencias. Ok. Mire, pues, si por ejemplo usted está en la audiencia de juicio oral y le dice al juez, señor juez, voy a interponer excepciones previas, no contesta la demanda. Usted empieza aplicando lo que dice el procesal civil en juicio ordinario. Y vengo a interponer las excepciones previas de ABC, el juez le va a resolver. En cuanto a las excepciones interpuestas por prematuras, no ha lugar. Se le rechaza. ¿Por qué? Porque usted para interponerlas tiene que contestar la demanda. Entonces usted contesta la demanda en sentido negativo, porque si la contesta en sentido afirmativo, es contraproducente plantear excepciones. Si está aceptando, no va a plantear excepciones. Pero cada contesta en sentido negativo, este es el primer paso, porque así dice, al contestar, usted contesta la demanda en sentido negativo y luego interpone excepciones. Pero en su orden interpone las previas, porque son las que previamente van a resolver, y después interpone las excepciones. Me refiero, explicando ya con palabras, yo comparezco a contestar la demanda en sentido negativo, a interponer la excepción previa de demanda afectuosa y la excepción perentoria, como se las nominamos nosotros, de tal cosa. Entonces, así sería el orden. Si usted plantea contestación de primero excepciones previas y luego la contestación, se la van a rechazar por prematuras. Si plantea la contestación y luego excepciones perentorias y luego previas, podría haber algún juez que le dijera que está extemporáneas. Entonces, el orden sería contestar las previas y perentorias en forma conjunta. Y el juez le va a dar trámite a su contestación, a sus excepciones perentorias para la sentencia, y las otras le va a dar trámite en la vía incidental por los incidentes del juicio oral que acabo de explicar. Muchas gracias, licenciados, que sí tenía duda porque vi un juicio donde habían
había reclamo del abogado por el orden de presentación, entonces me quedó la duda. Muchas gracias. Sí, Ahora es por sí. eso, pero se garantiza diciéndole contestar las más en sentido negativo, interponer excepción previa de A, B y C y excepción perentoria de E y F. Ahí va. ¿Oye? Perfecto. Muchas gracias, licenciado. Para usted, don Carlos. ¿Alguien más? Bueno, martes a la misma hora. Nos vemos. Tengan buen día. Nos vemos. Feliz tarde. Feliz tarde, Lili. Feliz tarde.